Estimados estudiantes de la asignatura de Biología Celular y Molecular Profundización, en el siguiente video aprenderemos cómo la célula se diferencia, adquiriendo una identidad morfológica y funcional a través de la expresión diferenciada de sus genes. La primera pregunta que debemos hacernos cuando hablamos de diferenciación celular es cómo cada célula de nuestro cuerpo adquiere una identidad morfológica y funcional distinta, pese a que todas tienen el mismo genotipo, es decir, que todas tienen la misma información genética. ¿Cómo explicamos esto si todos provenimos de un cigoto formado por un ovocito y un espermatozoide y después tenemos células sanguíneas, nerviosas, musculares, intestinales, epiteliales, etcétera? El tema central de este video es diferenciación celular. ¿En qué etapa del ciclo celular ocurre la diferenciación celular? En la etapa G1. En la etapa G1 la célula se diferencia, adquiere una identidad morfológica y funcional. Y esto está explicado genéticamente por la expresión de genes. Por lo tanto, en la etapa G1, determinados genes se transcriben formando ARNs y se traducen formando proteínas específicas. En la imagen vemos fenotipos a través de microscopio electrónico, de fluorescencia, electrónico y microscopio óptico, en donde nos muestra que el ser humano adulto tiene aproximadamente 200 fenotipos celulares distintos. Pero recordar que todas las células de nuestro cuerpo poseen el mismo genotipo, poseen la misma información. Para explicar la diferenciación celular, que implica la adquisición de características morfológicas y funcionales específicas y particulares, lo voy a explicar a través del siguiente esquema. Acá hay tres imágenes que representan a tres tipos celulares, todas provenientes del mismo organismo, por lo tanto todas tienen el mismo genoma y mismo genotipo. Tienen la presencia del gen A, el gen B y el gen C. En el tipo A, o en el tipo 1, el gen A y el gen C están prendidos, lo que quiere decir que son genes que se expresan, y el gen B está apagado. ¿Y cómo se podía apagar un gen? A través de la metilación o la máxima compactación de la cromatina. Estos genes se transcriben y forman ARNs mensajeros, que es la transcriptómica. La cantidad de ARNs mensajeros va a determinar la cantidad de proteínas, la proteómica. Aquí se muestran en rayitas indicando cuantitativamente, pero también podría ser que el ARN mensajero del gen A tiene una cola de poli A mucho más larga, lo que le permite vivir un mayor tiempo en el citoplasma y poder traducirse mucho más. Por lo tanto, en el tipo 1, al expresar el gen A y el gen C, se expresan proteínas A y proteínas C, las que van a dar como resultado una morfología particular como el de las neuronas. Y a su vez, por tener estas proteínas, la célula va a adquirir una función específica, como es la sinapsis y la transmisión de impulsos nerviosos. En el tejido 2, se expresa solo el gen B, es el único que está prendido. Gen A y gen C están apagados. Se transcribe y se traduce, lo que da como resultado células epiteliales, que cumplen una función, en este ejemplo, como las células que están en el túbulo renal, de intercambiar sustancias para la formación de la orina. Y en el tipo celular 3 se expresa el gen A y el gen B, el gen C se encuentra apagado, lo que da finalmente una morfología de células musculares con la presencia, por ejemplo, de proteínas como actina, miosina, las que llevan a una función de contracción muscular y de movimiento. En la imagen podemos ver dos tipos de células, la célula A y la célula B. Como las dos son del mismo organismo, tienen los mismos genes, el gen A y el gen B. En la célula A, el gen B está apagado, por lo tanto el gen A se expresa y en el citoplasma que vemos en verde, vemos proteínas A. En la célula B, el gen A está apagado y el gen B está activo, por lo tanto se transcribe y se traduce, y en el citoplasma podemos ver proteínas B, lo que da como resultado células A musculares, células B neuronas. La siguiente imagen nos muestra el resultado de una electroforesis de un fenotipo molecular, como lo que estábamos analizando en la imagen anterior, pero con una imagen real.
en donde ¿qué se hizo? Se extrajo proteínas de dos tejidos de un mismo organismo, en este caso en el A, células del cerebro, y en el caso B, hepatocitos del hígado. Ahora, estas proteínas se separaron por cargas eléctricas y se separaron por pH, por grado de acidez y de basicidad. Por lo tanto, si nos damos cuenta acá, hay algunas manchitas que solo están presentes en un tejido. Por ejemplo, es azul. Solo la encontramos presente en el cerebro y no la encontramos presente en el hígado. Por lo tanto, ese gen en el hígado está apagado y en el cerebro está prendido. Acá, por ejemplo, encontramos una marca de un tipo de proteínas que solo estaría presente en el hígado, pero no presente en el cerebro. Por lo tanto, aquí este gen está apagado y este gen está prendido. Pero si buscamos, lo mismo pasa con estas proteínas. Estas proteínas no las encontramos en el hígado, pero sí en el cerebro. Si buscamos algunas proteínas que fueran comunes, podemos encontrar que hay algunas marcas que coinciden en ambos tejidos. Por lo tanto, aquí vemos que la expresión o la presencia de proteínas pueden ser algunas similares y otras distintas. Esta marca que vemos acá también está presente acá y esta otra acá. Y si nos damos cuenta, pero aquí la expresión del gen es mayor que en el cerebro. Por lo tanto, hay también genes que van a estar prendidos en dos o más tejidos y esas proteínas las podemos encontrar en dos o más tejidos. Aquí tenemos un fenotipo molecular que finalmente le va a dar función particular a cada una de estas células. En este ejemplo concreto tenemos los glóbulos rojos que tienen en su interior hemoglobina que transporta oxígeno y en este tipo de células, este gen de la hemoglobina va a estar prendido, por lo tanto se va a expresar y vamos a encontrar hemoglobina, una gran cantidad de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. En cambio, las células musculares sí tienen el gen de la hemoglobina, pero no es necesario, por lo tanto ese gen está apagado en las células musculares, pero los genes de actina, miosina, troponina, tropomiosina están activos, por lo tanto esas proteínas están expresadas en este tipo de tejido. Aquí relacionamos la regulación de la expresión génica con la forma celular y con la presencia de moléculas que le dan una función específica. En la década del 90 se realizó la primera clonación de un mamífero. Aquí se clonó una oveja. En este caso se utilizó una oveja original a la cual se le sacó el núcleo de una célula de la glándula mamaria. Era una célula diferenciada, una célula adulta. Se extrajo el núcleo de esa célula y se insertó en un ovocito de una oveja distinta, la cual el núcleo haploide del ovocito se extrajo el material genético y se insertó el material genético de esta oveja donante de núcleo. Por lo tanto, se tomó un ovocito anucleado con un núcleo de otra oveja y se insertó en una oveja nodriza. Y esa oveja nodriza generó el proceso de gestación, de parto, y se da como resultado a la oveja Dolly. La oveja Dolly es igual a la oveja original. ¿Por qué? Porque quien entregó la información genética fue este núcleo y por lo tanto la información que tiene este núcleo la tienen todas las células de Dolly de esta oveja clonada. Recordar que el núcleo entregado era un núcleo diploide, por lo tanto contenía toda la información necesaria para formar un organismo completo. Ahora, ¿cuál es la gracia de este fenómeno desde la diferenciación celular? Es que en el núcleo está contenido todo el patrón y toda la información genética necesaria para dar origen a un organismo completo. Por lo tanto, estas células pueden, dentro de un ovocito, volver a activarse y dar como resultado la diferenciación de los distintos tejidos que tuvo la oveja Dolly. La diferenciación celular se inicia desde la primera mitosis luego de la formación del cigoto. El ovocito ya tiene una serie de moléculas de proteínas particulares que se van a repartir de manera inequitativa dentro de esta célula. Si observamos acá,
el ovocito no fecundado tiene una serie de proteínas, ARNs mensajeros, que van a permitir las divisiones y los primeros mecanismos de formación de este embrión. Llega el espermatozoide, entrega su material genético, núcleo-haploide, forman un núcleo diploide con un cigoto que tiene toda la información para formar todos los tejidos y todas las células. Pero ya en la primera división mitótica, luego de la formación de este cigoto, si observamos la repartición citoplasmática ya es distinta. Por lo tanto, ya en la primera división celular ya observamos algún tipo de diferenciación celular en el desarrollo embrionario. En esta imagen, utilizando dos modelos distintos, se explica lo mismo de la situación anterior, como cuando luego de la primera mitosis, luego de formado el cigoto, las moléculas presentes en el cigoto se reparten de manera inequitativa, de manera diferencial, y esto va ya dando identidad celular a las células A y las células B, pese a que tienen la misma información genética. Ya en etapas un poquito más avanzadas del desarrollo embrionario, que puede ser cuarta, quinta de mitosis, hay comunicaciones entre las células y ya no todas las células son exactamente iguales desde la perspectiva citoplasmática, ya van adquiriendo una diferenciación. Por lo tanto, estos colores van dando una diferenciación celular. Y muchas de estas diferenciaciones se dan por mecanismos paracrinos, en donde una célula envía una señal a la otra y va dando los primeros mecanismos de diferenciación. Acá podemos ver algunas definiciones de diferenciación celular, las cuales dan un patrón morfológico, otros le dan un patrón funcional, y todo esto dado por una expresión diferencial de genes. Las células se pueden clasificar según su grado de diferenciación. Esto implica la capacidad que tienen para formar células distintas y distintos tejidos. Las células que presentan mayor potencialidad de formar diferentes células son las células totipotenciales. En realidad, este tipo de células pueden formar todas las células que un organismo completo necesita. Los ejemplos son el cigoto. A partir de un cigoto se van a originar los 200 fenotipos de células distintas que puede tener un humano. El cigoto, cuando hace la primera mitosis, forma dos células iguales llamadas blastómeros. Los blastómeros también son totipotenciales. Eso explica cómo se pueden generar los gemelos monocigóticos. Por lo tanto, una célula totipotencial va a dar origen a todas las células de un organismo. El siguiente tipo de células son las células pluripotenciales. Ellas pierden un poco de potencialidad, pero están más diferenciadas. Eso quiere decir que este tipo de células solo puede generar algunos tipos de tejidos o estirpes celulares. ¿Dónde originamos esto? ¿Dónde lo encontramos? En la gástrula, durante el desarrollo embrionario. Durante la formación de la gástrula, las células se dividen en tres capas: el ectodermo, mesodermo y endodermo, según la ubicación como están dentro de la gástrula. Y estas células, el ectodermo, solo podrá formar células que forman parte del sistema nervioso y de la piel. El mesodermo, músculo, esqueleto, riñones, aparato reproductor. Y el endodermo, glándulas, pulmón, sistema digestivo, hígado. Y acá las células están más diferenciadas, por lo tanto, no podríamos dar origen desde el endodermo una neurona. Un paso más en la diferenciación, pero un paso menos en la potencialidad. Encontramos las células multipotenciales. Son aquellas células que solo van a dar origen a un estirpe celular. Por ejemplo, las células que están contenidas dentro de la médula ósea pueden originar los distintos tipos de células sanguíneas. Entre ellas encontramos glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos, linfocitos. Y dentro de los leucocitos encontramos basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos. Y a su vez, entre los linfocitos, linfocitos T, linfocitos B. Pero todas estas células pertenecen a la línea sanguínea. Por lo tanto, las células multipotenciales solo van a originar a células de un mismo tipo de tejido. Las células unipotenciales son células que al hacer mitosis solo van a formar células del mismo tipo.
Por ejemplo, si una célula de la epidermis va a dividirse, solo puede formar células de la epidermis, o células intestinales al entrar en división solo van a formar células intestinales. Las células tienen memoria, por lo tanto, luego de terminar la mitosis, generan un patrón de expresión génica idéntico al que tenían antes de la mitosis. Por lo tanto, una célula intestinal solo podría expresar genes que van a dar origen a células intestinales. El siguiente esquema hace una relación inversa entre la capacidad de hacer mitosis y el grado de diferenciación. Las células que se encuentran más diferenciadas, más especializadas, no pueden hacer mitosis prácticamente, como sucede con las neuronas. Tejido muscular. Hay otras células que tienen un grado de diferenciación medio, por lo tanto tienen una mayor potencialidad de poder hacer mitosis y regenerar, pero esto solo lo hacen cuando es necesario. Por ejemplo, células del hueso, células del hígado. Y existen otras células, como las células epiteliales, que tienen un grado de diferenciación menor, ellas hacen constantemente mitosis, por lo tanto constantemente se están renovando. Entonces, por lo tanto, a mayor diferenciación, menor proliferación. Eso quiere decir menor mitosis. La forma de clasificar las células es qué tanto ya están implicadas en las vueltas que dan al ciclo celular. Hay células que por su grado de diferenciación no vuelven a entrar al ciclo celular, por lo tanto se quedan detenidas en una etapa llamada G0, en donde se han diferenciado al máximo. Tienen un alto grado de diferenciación o especialización y no se reproducen. Ejemplos, neuronas y células musculares. Los tejidos estáticos entran o vuelven a entrar al ciclo celular para hacer mitosis solo cuando es necesario, cuando hay algún daño, por ejemplo. Ellos tienen un mediano grado de diferenciación. En el hueso, si nosotros llegamos a la etapa adulta, donde ya crecimos y no vamos a tener mayor crecimiento óseo, solo las células van a entrar en mitosis si alguna vez nos fracturamos o nos quebramos un hueso. Las células lábiles son células que tienen diferenciación leve y tienen reproducción continua. Eso quiere decir que constantemente están haciendo mitosis. Estas mitosis comúnmente son controladas. Cuando alguna se muta su ADN, viene el problema del cáncer. Por lo tanto, en tejidos epiteliales que están en constante división, existe mayor probabilidad de que se genere un daño y estas células proliferen sin control. Por lo tanto, en este video hemos aprendido cómo las células se diferencian expresando genes particulares, producto de la regulación de la expresión génica, adquieren proteínas que van a estar en su citoplasma y van a dar características morfológicas y funcionales específicas.